esperados, ¿ok? Y para continuar, les quiero agradecer mucho esta disposición y que ha sido un poco forzada dado el escenario pandémico que estamos viviendo actualmente. Y les quiero agradecer justamente esta disposición que se tiene para estar en este espacio virtual de educación universitaria y que esto nos va a permitir, de alguna manera, es como un reto que nos va a permitir desarrollar habilidades y estrategias que no habíamos considerado. Y estas habilidades y estrategias que vamos a desarrollar ante un escenario pandémico para poder tener espacios universitarios de formación, tiene que ver también con procesos culturales que vamos a ir abordando en esta materia. Lo que vamos a hacer es que voy a hacer la presentación de la materia y vamos a empezar ya con el contenido temático, también para ir a la par con las otras secciones y no tener un desfase temporal. Otra de las cosas que les quiero comentar, como estas necesidades de acuerdos a las que tenemos que llegar para poder convivir en este espacio online, es que la puntualidad siempre va a ser importante porque esta es la primera clase, pero en las siguientes, empezando el momento de iniciar la clase, me voy a estar arrancando, digamos, con los contenidos. Entonces, la puntualidad es muy importante para todas y para todos, incluyéndome. Así que intentemos ser lo más puntuales, por un lado. Por el otro, la forma de comunicarse conmigo va a ser a través de voz, ya que el chat no está funcionando. Y de cualquier manera, si ustedes quisieran pedir la voz, tendrá que activar el micrófono e interrumpirme. Yo no tengo, o no interrumpirme, sino más bien pedir la voz, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que me pidan la voz en cualquier momento. Yo me detengo y ustedes pueden decir todo lo relacionado con la asignatura, ya sea que voy muy rápido o voy muy lento o algún contenido no se haya entendido bien o algún concepto, etcétera. Ustedes pueden activar su micrófono y decir, profe, deténgase, necesito que rebobine. Por un lado. Por el otro, también cualquier duda que puedan tener con los PPTs será bienvenida. Una de las dinámicas que se desarrolla en las asignaturas que yo imparto es que la lectura es obligatoria, es decir, tenemos que llegar al aula virtual o a este espacio virtual de educación con la lectura semanal hecha. En esta ocasión, por supuesto, al ser la primera clase, no les voy a pedir que ya traigan la lectura hecha porque es la primera clase. Pero para la siguiente clase, la siguiente lectura ya está en el aula virtual. Así que lo que les pido es que puedan leer para la próxima semana los dos textos que aparecen en el aula virtual y en donde también está asignado las páginas que hay que leer, porque hay un libro entero, pero no hay que leer el libro, obviamente, sino unos capitulados o unas páginas. En la misma aula virtual yo voy a ir colgando con anticipación los textos que hay que leer y los paginados que hay que abordar para que cuando lleguemos a clase ya tengamos una idea mucho más certera de qué va a tratar y qué conceptos, qué ideas y qué relaciones teóricas y reflexivas vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación de la materia y voy a compartirles la pantalla. Me dicen si pueden ver el PPT. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Genial, muy bien. Entonces, vamos a hacer la presentación del curso. Estamos en socioantropología. Mi nombre es Armando Arjona. Soy de formación sociólogo y hice un magíster en género y cultura en la Chile, del cual, bueno, hay... si notan algún acento extraño es porque yo soy de México, así que si eventualmente se me sale alguna palabra mexicana o alguna mexicanidad, si tienen alguna duda me dicen y yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Bien. Partimos entonces que este curso de socioantropología, uno de los objetivos es proporcionar las bases teóricas que nos van a permitir identificar las necesidades de los seres humanos
sobre todo desde la perspectiva de las ciencias sociales. El escenario pandémico en el cual nos encontramos ahora nos dan muchas oportunidades, no solamente para desarrollar nuevas estrategias de salud, sino para entender los contextos en los cuales esta pandemia se está desarrollando. La socioantropología, dado que se forma con la sociología y la antropología, nos puede dar claves para entender por qué en algunos países la pandemia se dispara, por qué en otros países está mejor controlado o por qué también en algunas clases sociales o algunas personas en particular que pertenecen a algunas clases sociales toman la decisión de tomar una avioneta e irse a comprar camarones a Pichilemu, aun cuando hay cuarentena. Esas cosas, la socioantropología nos puede ayudar a entenderlas. Por supuesto que vamos a partir de una base conceptual que tiene que ver con la construcción del concepto de cultura y sociedad, y a partir de ello vamos a hacer análisis varios. Es importante considerar que esta asignatura está buscando que los estudiantes comprendan también su rol como profesionales en la enfermería en el contexto del Chile actual. Y los profesionales y las profesionales de la enfermería actualmente son los profesionales que están en la primera línea de atención a la pandemia del coronavirus. Es decir, todo lo que tiene que ver con cuidados de las personas que están infectadas o con un cuadro de salud que está comprometiendo su vida, son las y los enfermeros los que se encuentran en la primera línea, y es muy importante considerar aspectos culturales, pero también disciplinares de qué hacer en ese sentido, cómo entender este contexto pandémico en el cual estamos viviendo. Y eso tiene que ver con el rol de la y el enfermero o le enfermere también, ¿no? Que nos va a permitir generar también acciones comunitarias con respecto a la salud que puedan estar relacionadas con procesos culturales específicos. Otro de los objetivos de la socioantropología es ampliar y profundizar el sentido humano del ejercicio profesional de la salud. Estos contenidos están desagregados en 4 unidades temáticas que vamos a abordar en todo el curso. La primera unidad temática es qué es la sociología y qué es la antropología. Es decir, vamos a abordar aspectos generales de cada una de estas ciencias y también vamos a ver la relación que ambas ciencias tienen con las ciencias de la salud o con la enfermería. Uno de los aspectos conceptuales, pero también políticos que vamos a abordar en socioantropología para la salud es que vamos a ver a la salud como un derecho humano. Y esto es supremamente importante, sobre todo en el contexto pandémico que estamos viviendo actualmente, ya que nos damos cuenta que hay personas, por ejemplo, los migrantes que están en una condición migratoria irregular, dado que el Estado no ha dado las condiciones suficientes para que todas las personas migrantes se puedan regularizar, han quedado fuera de esas estrategias de Estado para poder garantizar su salud, ya que no tienen RUT. Y ustedes saben que aquí en Chile, si no tienes RUT, no eres nadie. Entonces, vamos a ver la salud también como un concepto de derechos humanos. Eso es con respecto a la primera unidad, que les reitero, es ir abordando lo que es la sociología y la antropología y su relación con las ciencias de la salud, específicamente la enfermería. La segunda unidad que vamos a ver el día de hoy, no el día de hoy, en esta asignatura, es los aspectos biopsicosociales constituyentes de lo humano. Es decir, vamos a considerar el cuerpo humano y la salud de la población humana no solamente como procesos biomédicos, es decir, no solamente como enfermedades que se desarrollan dentro de nuestras corporalidades, sino también vamos a abordar que vamos a, sí, a ir explicando cómo las enfermedades están inmersas en un contexto social y cultural y que tiene mucho que ver con ello, cómo la cultura también a lo largo del tiempo, de diferentes etapas de la historia de la humanidad, ha marcado la percepción de la enfermedad de manera diferenciada y que incluso aún nosotros y nosotras viviendo en un mismo territorio,
tenemos procesos culturales diferenciados. No es lo mismo la cultura del norte con la cultura del sur respecto a las enfermedades. No es lo mismo una sociedad mestiza, como es la chilena en su mayoría, a una sociedad mapuche que tiene una concepción de la salud totalmente distinta. Por supuesto, los aymaras o la población aymara en el norte también tiene una construcción cultural y social diferenciada. Y esto hace que la salud y la enfermedad sean abordadas de maneras distintas dependiendo de los territorios. Y esto se puede ver en los aspectos biopsicosociales constituyentes de lo humano. La tercera unidad que vamos a abordar son los niveles en que operacionaliza la organización social y la cultura. Es decir, cuáles son las estrategias que cada uno de los territorios en términos culturales y relacionados con la salud opera para poder gestionar la salud en cada uno de los territorios. Y por supuesto, la relación de la salud en un contexto de la sociedad globalizada, que qué mejor contexto que el que estamos viviendo con el coronavirus y que nos tiene aquí a la distancia y que espero que pronto podamos regresar a las aulas, pero que hay que ir viendo también cómo la sociedad chilena se comporta en términos de esta pandemia, es decir, cómo culturalmente vamos a ir comportándonos ante estos escenarios que son bien difíciles, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Entonces, esas son las unidades que vamos a estar abordando en esta asignatura. Como todas las asignaturas, tenemos algunos resultados de aprendizaje que queremos ir desarrollando también y que tiene que ver con identificar conocimientos básicos que constituyen las disciplinas socioantropológicas, también discernir determinantes biopsicosociales, hacer la diferencia de niveles entre la organización social, cultural, grupal, etcétera, y valorar las relaciones de la salud en contextos globales que están relacionados justamente con las unidades de aprendizaje que les mostré anteriormente. Vamos a tener varios tipos de metodologías en esta asignatura. La primera de ellas son las clases expositivas e interactivas virtuales, que es un poco lo que estamos desarrollando actualmente. Vamos a formar grupos al azar en torno a debates grupales que van a abordar problemas de salud desde la perspectiva de ambas disciplinas y vamos a tener una actividad de integración. Bien, esta actividad de integración se va a ir definiendo también dependiendo de los tiempos, ya que si podemos regresar al aula, podríamos eventualmente hacer algún tipo de actividad en terreno, pero si esto no es así, tendríamos que desarrollar alguna otra estrategia para poder ir construyendo algún tipo de modelo de intervención sociocomunitaria que es parte también de los objetivos de la asignatura. Bien, tenemos entonces la prueba diagnóstica no la vamos a realizar, ya que si no tiene ningún porcentaje y lo que queremos es ir a la par de las otras secciones, pero va a haber dos pruebas de desarrollo, que son las dos solemnes, que valen el 25%. Va a haber una discusión grupal, que eran las formaciones de grupo que yo les comentaba, que vale un 20%, y una actividad integrativa, que se piensa que sea una entrevista, que tiene un valor del 30%. ¿Ok? Y ahí hacemos el 100% de la nota. Tenemos también, por supuesto, aspectos reglamentarios que son los mismos que las otras asignaturas, en donde la exhibición del examen es con una nota de presentación igual o superior a 5,5, sin notas de parametrización debajo de 4, es decir, sin ningún rojo, básicamente, ¿no? Y bueno, es importante que las notas pueden ser arriba de 4, en caso de que para poder presentar arriba de 5, perdón, para poder presentar el examen y para poder eximirlo, ¿ok? Tenemos varios contenidos temáticos dentro de esta asignatura y como ya les comentaba, tenemos la introducción a la sociología y a la antropología de la salud, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el concepto de cultura y salud humana, concepciones de salud y enfermedad y muerte en la sociedad moderna, cosmovisiones, salud y enfermedad y muerte, inmigración, la estratificación social que tiene que ver con la diferencia de clases. También vamos a ver problemas emergentes de la sociedad moderna que tienen que ver con las desigualdades, que tienen relación con las desigualdades sociales
la multiculturalidad, migraciones y tolerancia multicultural y el envejecimiento en Chile. Son como los grandes temas que vamos a ir abordando en el transcurso de toda esta asignatura y que le van a dar forma al contenido socioantropológico que vamos a ir construyendo con ustedes. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Por mi parte no tengo ninguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Alguien más? No, profe, yo tampoco. Bien, muy bien. Empecemos entonces con el contenido temático. Bien. Voy a compartirles. ¿Qué pasó? No avanza. Deme un minuto. Ay, parece que lo estoy logrando. ¿Qué está pasando? Y ahí va. Muy bien, lo logré. Bien, entonces, de acuerdo al contenido temático que hemos abordado, esta información, la información que les di anteriormente está en el sílabus, en el aula virtual. En el aula virtual está el sílabus, también voy a estar subiendo los PPTs y en esa aula virtual también voy a ir subiendo los videos que es un link de YouTube, los va a vincular a mi página de YouTube y es ahí donde voy a estar colgando los videos, es decir, el link lo pongo en el aula virtual y los va a vincular a YouTube para que puedan verlos también. Y a través del aula virtual o el chat de YouTube, podemos tener cualquier tipo de comunicación por cualquier duda que puedan tener, ¿ok? Entonces empezamos. ¿Qué es la socioantropología en salud? Bien, es importante considerar que la socioantropología es este estudio que se hace del hombre, pero no estoy hablando del hombre en términos de género y sexualidad, sino estoy hablando del hombre como raza, como especie que estábamos aquí en este planeta. Y la socioantropología aborda justamente eso, la perspectiva del hombre, pero bajo la mirada del tejido social. Es decir, la forma de ordenarse, de organizarse y de constituir instituciones. Es importante considerar también que cuando hablamos de socioantropología de salud, también estamos hablando de un marco organizativo de la sociedad en donde el Estado, junto con otras instituciones, tienen un peso relevante en la organización cultural y social de cada uno de los territorios en los cuales estamos habitando, ¿no? Y que esta organización responde a una serie de necesidades sociales para poder afrontar cierto tipo de problemas. Podemos verlo actualmente con el escenario pandémico, en donde el Estado tiene que desarrollar una serie de estrategias y de programas para poder garantizar, en este caso, no solamente la salud de las personas, sino también la vida. Y la forma en cómo el Estado operacionaliza estas instituciones es a través de los programas que están basados en una sociedad que tiene ciertas determinantes culturales, que es lo que vamos a estar abordando. Entonces, la socioantropología de la salud aborda la salud justamente del hombre en términos de especie humana y que esta mirada la enfoca a través del tejido social en el cual este hombre, en términos genéricos, en el cual se encuentra dependiendo del territorio que esté ocupando.
Ay. Existen tres pilares dentro de la socioantropología de la salud. El primer pilar es que se contrapone a la visión fragmentada del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, desde la socioantropología no vemos al cuerpo y a la salud únicamente en un aspecto biomédico, es decir, no, desde la socioantropología lo que hacemos es que nos negamos un poco a concebir la salud únicamente perteneciente a este cuerpo físico. Lo que nosotros decimos desde las ciencias sociales es que la salud tiene que ver también con las relaciones sociales y con las relaciones culturales que incluso también determinan cierto tipo de emociones. Podemos ver, por ejemplo, algún tipo de enfermedad. ¿Qué tipo de, yo les quisiera preguntar un poco como para también escucharles, ¿qué tipo de enfermedades sociales se les viene a la mente? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Las enfermedades mentales o no? Las enfermedades mentales son un tipo de enfermedad social, efectivamente, y que tiene que ver, por ejemplo, con cuadros depresivos o ansiosos, etcétera, en donde las enfermedades mentales también puede ser, de hecho, así lo son, a través del fortalecimiento de las redes sociales de las personas que tienen este cuadro, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, depresivo. Podemos ver, no sé si ustedes recuerden, pero el año pasado hubo un alza de suicidios de personas mayores en Santiago de Chile, aquí en la región metropolitana. Y también había altos casos de depresión en la vejez, ¿no? Y una de las cosas uno de los programas que se desarrollaron por parte del Estado es atender las redes sociales de las personas mayores que estaban presentando un cuadro depresivo. Es decir, que aparte de poder darles terapia psiquiátrica a las personas mayores, que tiene que ver con medicamentos y esta perspectiva biomédica de la salud, también se desarrollaron programas que ayudaban a fortalecer los tejidos sociales de las personas mayores que estaban con un cuadro depresivo, justamente para que este tejido social pudiera funcionar como una especie de tejido de contención y evitar que las personas mayores se suiciden. Este es un ejemplo de cómo las enfermedades no solamente tienen que ver, o la salud no solamente tiene que ver con aspectos biomédicos, sino que también está relacionada con estructuras sociales y culturales que permiten, en el caso de la depresión en adultos mayores, permiten eventos de suicidio o no, o los previenen, que esa es la idea básicamente. Y este es uno de los pilares de la socioantropología. Nos negamos a ver las enfermedades como única y exclusivamente biomédicas, sino que también las enfermedades se insertan en procesos sociales y culturales. La segunda parte tiene que ver justamente con esto, o el segundo pilar, tiene que ver con que la socioantropología se contrapone a la ausencia del ser humano. No solo somos cuerpos bioquímicos, sino que también somos cuerpos sociales y culturales. Y por supuesto, el tercer pilar tiene que ver con la visión del cuerpo como totalidad, es decir, desde una perspectiva holística. La palabra holístico o holística se refiere a que podemos ver la integralidad del ser humano, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, y que están relacionadas también las emociones en este caso, ¿no? Desde ver al cuerpo humano y a la salud desde su integralidad y no solamente desde un aspecto de este. ¿Quedan claros estos tres pilares de la socioantropología de la salud? Sí, profe. ¿Sí? Genial. Bien, una vez teniendo claro esto, vamos a partir definiendo cada una de las ciencias que conforman la socioantropología y que le dan cuerpo, le van a dar cuerpo no solamente a las reflexiones que vamos a desarrollar en este espacio, sino también nos van a permitir nos van a dar claves para poder interpretar el contexto que estamos viendo y viviendo. Entonces,
para definir qué es la sociología de manera muy general, porque la sociología es mucho más que esta definición, pero en términos pedagógicos no vamos a abordar todo lo que son los conceptos sociológicos, sino lo vamos a abordar de manera general. La sociología es justamente el estudio de la vida social humana en términos de cómo los humanos se han grupalizado o han formado grupos, y estos grupos han formado sociedades mucho más complejas, como es la sociedad moderna, en donde no solamente formamos redes sociales a través del contacto físico, sino que actualmente podemos formar redes y tejidos sociales a partir de las virtualidades, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, la sociología se encarga justamente de analizar estos procesos grupales históricos y políticos que van formando sociedades en diferentes territorios. El campo de la sociología es extremadamente amplio y va desde encuentros efímeros. Podemos estudiar desde la sociología algunas interacciones que se dan de las personas en la esquina de la calle, por citar un ejemplo, o también podemos hacer análisis mucho más complejos que tienen que ver con procesos más mundiales, ¿no? O procesos globales. Uno de los ejemplos que a mí me gusta dar para poder explicar cuáles son los cambios históricos y sociales que nos ha permitido ver la sociología tiene que ver con el concepto de el amor, ¿no? Y me gustaría explicarles un poco cómo el amor o el concepto social y cultural del amor ha ido cambiando constantemente en el transcurso del tiempo. En el siglo XV-XVI, por ejemplo, una de las estrategias para poder motivar a que las personas se unieran, las personas burguesas y de reinos estoy hablando, era la expansión del territorio. Es decir, una de las motivaciones por las cuales las personas decidían unirse era para extender territorios o extender el reino. El amor tenía poco o nada que ver en la construcción de las sociedades. La construcción y la ampliación de los territorios y las sociedades dependía más bien de un tema político, económico, más que de un tema emocional. Pasado el tiempo y una vez nacido Shakespeare, que fue el primero que empezó a motivar esta figura del amor romántico en donde ¿dónde estás, Romeo? No te veo y que muero por ti, y se hace una catástrofe shakespeariana entre dos amantes. Esa es una idea moderna en realidad. Es decir, esta idea del amor se fue instalando en las concepciones de las personas y es esta idea del amor romántico lo que actualmente motiva, entre otras cosas, al vínculo o a la unión de las personas. La sociología lo que nos muestra es cómo analiza esta concepción del amor en términos de que en un principio no era considerado un motivo para que las personas se unieran, y actualmente con el paso del tiempo y debido a varios cambios sociales y culturales, esta concepción del amor ha ido cambiando y actualmente es uno de los motores por los cuales las personas se unen, ¿no? Y ha ido cambiando con el tiempo. Otro ejemplo que podríamos dar es la concepción de la vejez en las sociedades modernas. Es decir, hasta hace 30 o 40 años atrás, las personas mayores eran los pilares de las familias. De hecho, cualquier decisión que se tomara dentro de la familia tenía que pasar por la decisión de la persona mayor, es decir, se les consideraba ampliamente en términos de decisiones y dinámicas familiares. Actualmente, la concepción que se tiene de la vejez es más bien, en términos generales, que puede haber diferencias particulares, por supuesto, pero en términos generales, la concepción de la vejez actualmente en Santiago de Chile se ve más bien como un peso, y no es que lo diga yo, sino que hay varios estudios que le dan voz a las personas mayores, y estas mismas personas hablan que se sienten o se consideran a sí mismas como un peso a las familias y se sienten relegadas, ¿no? O incluso en algunos casos los sacan de la unidad familiar y los llevan a casas de retiro. Y esto anteriormente no se veía. Anteriormente, la vejez dentro de las familias era considerada de manera importante, ya que eran personas que contenían mucha experiencia de vida y que nos podían dar consejos. Actualmente esto ya no se considera así de manera amplia. ¿O ustedes qué opinan con respecto a esto? ¿Cómo consideran, cómo observan
Ustedes que consideran la vejez en Santiago de Chile o en sus propias experiencias. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. ¿Están o no están? Hola. Hola, hola. ¿Están? ¿Me escuchan? Ey. ¿Qué cosa? Ah, que si me escuchaban. Sí, 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 se escucha. Ya, genial. Y yo les preguntaba cuál es la concepción que tienen ustedes con respecto a cómo se trata la vejez actualmente en Santiago, en las familias chilenas. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Yo creo que hay una mala vejez, las pensiones son muy malas y con eso los viejitos no pueden vivir decentemente. Claro, además es importante el punto que abordas, porque yo les hablaba anteriormente que cuando hablamos de salud, estamos hablando también del Estado y de las instituciones y cómo las sociedades se organizan de manera cultural y social a través de esas instituciones. Entonces, no es casual que exista una vejez no digna, dada que son las instituciones, ¿no? También las que han quitado esta dignidad a las personas que están en etapa de vejez en términos de pensiones. Es decir, no solamente hay un proceso cultural de discriminación, sino que también hay un proceso institucional que ha pauperizado la vida de las personas mayores que han dado sus mejores años a trabajar y construir el país que conocemos. Entonces, la sociología lo que nos permite es analizar esto, analizar de manera crítica la organización institucional que genera este tipo de realidades, ¿no? Y que tienen que ver directamente con la salud. No es que tenga que ver únicamente con aspectos políticos y sociales, sino que también tiene que ver con la salud. Es decir, al tener malas pensiones, las personas mayores, la calidad de vida a la cual pueda acceder se ve disminuida, pero sobre todo se le quita la dignidad al de repente ver en su pensión que son menos de 100 lucas, ¿no? Y esto, por supuesto, deprime a cualquiera. A mí también me deprimiría, ¿no? Es decir, como pasé toda mi vida trabajando para tener este tipo de consideración por parte del Estado. El ejemplo de la vejez y el ejemplo del amor es algo que yo les quería compartir para que podamos visualizar cómo las sociedades y las culturas van cambiando en el tiempo. Es importante que consideren que no, nada es fijo, no todo está dado, todo cambia. Todas son procesos cíclicos que la experiencia del ser humano va a pasar sí o sí, ¿no? Y nada es fijo, todo se va a ir cambiando en el transcurso de la historia y de hecho he de comentarles que el mundo está cambiando y estamos viviendo el cambio ahora, ¿no? La realidad nos alcanzó y estamos viendo un cambio mundial, lo estamos viviendo. Yo no sé si somos privilegiados o privilegiadas o no al ver este cambio mundial que estamos viviendo, porque después del coronavirus, la organización social y cultural que está alrededor de la salud va a cambiar de todo, ¿no? Entonces hay que ver qué nuevos escenarios se van a formar después de que salgamos de esta crisis de salud. Entonces, la sociología aborda justamente esto, un análisis social y cultural del hombre en términos de la sociedad humana, en términos de cómo forman grupos y estos grupos también cómo se estructuran a partir de la institucionalidad que se desarrolla el Estado en algunos territorios. Bien, una de las herramientas que nos brinda la sociología es algo que yo denomino la imaginación sociológica. ¿Qué es la imaginación sociológica? No es más que es un instrumento
que nos permite ver la realidad con otros lentes, ¿no? Si me pongo los lentes de la imaginación sociológica y nos va a permitir observar diferentes tipos de escenarios que antes no veíamos sobre una misma realidad, ¿no? Es decir, la imaginación sociológica lo que nos permite es tomar distanciamiento de las rutinas familiares y personales para poder garantizar de alguna manera la objetividad científica, ¿no? Es decir, que nos van a permitir observar realidades específicas, pero en la cual vamos a intentar, porque esto se intenta, no se logra del todo, pero vamos a intentar quitar los niveles de subjetividad que podamos tener y observar y trabajar la realidad de manera objetiva. Y esto se logra justamente distanciándonos de las rutinas familiares y personales que puedan de alguna forma influir en la mirada y en la forma crítica en la cual podemos observar una realidad, ¿ok? Tenemos también, como parte de las herramientas de la imaginación sociológica, lo que es el valor simbólico. Todas las sociedades, absolutamente todas, van generando procesos culturales a través de la construcción de símbolos. Los símbolos y el valor simbólico dentro de las sociedades son fundamentales para el desarrollo de la cultura. Por ejemplo, hay algunas especies, ¿no?, que aprenden a convivir a partir de la experiencia. Es decir, hay especies animales que aprenden que el fuego les quema, pero una vez que les quemó, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos una particularidad, que podemos aprender nuestra cultura y nuestros procesos sociales de manera simbólica a partir de la construcción de ciertos tipos de imágenes. Por ejemplo, cuando vemos una imagen de no tocar, ¿no?, sabemos con anticipación que no podemos acercarnos a ese objeto que nos pide a partir de una imagen no tocarlo, ¿no? Pero lo sabemos no por el hecho de que ya lo hayamos tocado con anticipación, sino que culturalmente hemos construido como sociedad una serie de símbolos, ¿no?, y estrategias visuales que nos permiten aprender nuestra propia cultura. Y esto es bien interesante porque estamos rodeados de símbolos, estamos rodeados de valores simbólicos por todos lados que nos permiten organizarnos y generar rutinas. Otro de los elementos o otra de las herramientas que nos brinda la imaginación sociológica son el análisis de las relaciones sociales y económicas anteriores. Es decir, cuando ustedes llegaron al mundo y conocieron esta realidad, no es que esta realidad haya existido siempre, sino que esta realidad, la que vivimos y vemos actualmente, se fue construyendo en el paso del tiempo. Y para poder entender el presente y construir escenarios futuros, es importante identificar y analizar los escenarios anteriores en nivel social y económico. Y eso nos va a permitir entender nuestros presentes y construir futuros, ¿no? Mucho de lo que son los procesos de salud, como yo les decía, van a cambiar después de este escenario pandémico y van a cambiar con respecto a lo que conocíamos anteriormente. Y para poder entenderlo, hay que tener claridad de lo que sucedía, ¿no? Y estas herramientas de la imaginación sociológica en términos de análisis del desarrollo social y económico anterior nos van a permitir generar estos escenarios y entender los escenarios actuales. Por supuesto, otra de las herramientas que nos brinda la imaginación sociológica tiene que ver también con los cuerpos y las sexualidades, ya que estamos claros a los avances científicos que la sexualidad y los procesos corporales diferenciados o disidentes que existen actualmente nos están abriendo nuevos escenarios con respecto a la salud, ¿no? Es decir, el año pasado, por citar un ejemplo, se aprobó la ley de identidad de género para las personas trans, ¿no? Esta ley de identidad de género no es solamente a nivel de derechos políticos, sino que también va a obligar a que las y los funcionarios de salud puedan conocer también de salud trans, es decir, como cualquier persona que puede ir a una
a un consultorio, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Yo soy una persona trans y quiero atender, por ejemplo, mi proceso de hormonización, etcétera. Y esto ya va a ser parte de los nuevos escenarios de salud que vamos a ver en el futuro. Es decir, a ustedes no solamente se les va a formar, ¿no? Como futuras o futuros enfermeros sobre salud de una persona cisgénero, sino que también les van a enseñar salud de una persona trans. Y eso tiene que ver también con los cambios históricos que vamos viviendo y que tiene que ver también con una relación directa con la construcción de los cuerpos y las sexualidades. ¿Hay alguna duda con respecto a estas herramientas que nos puede brindar la imaginación sociológica? No, profe. ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? Sí. Bien. La sociología tuvo sus inicios en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dio en 1879, ¿no? Y uno de los motivos que originan la movilización en Francia en estos años es, déjenme poner en silencio el WhatsApp, porque si no, esto nos va a estar interrumpiendo. Denme un segundo, silenciar. Bien, les decía entonces que la sociología se forma o surge en 1879 a partir de la Revolución Francesa. Y es muy importante tener este evento en la mente, es supremamente importante porque hace una ruptura súper fuerte en la historia de la humanidad, ya que una de las razones por las cuales se inicia esta movilización político y social es de que decidieron que la forma en cómo se estructuraba la sociedad y la cultura ya no iba a estar relacionada con la religión. Es decir, la Revolución Francesa rompe totalmente con la religión como centro de organización social y cultural y pone a la ciencia en el centro del conocimiento. Ya no va a ser Dios el que designa y organiza a las sociedades. Lo que hace la Revolución Francesa es que rompe con todo este paradigma y dice, no, ya las cosas no se van a explicar porque Dios quiso o no quiso. Esto ya no va a ser así más porque lo que está haciendo es que está enriqueciendo a una monarquía y está perjudicando a grandes colectivos de poblaciones enteras. Se hizo la revolución, incluso guillotinaron a los reyes en ese entonces, ¿no? Y ponen a la ciencia en el centro de la vida. Obviamente no se ha logrado del todo porque, bueno, todavía tenemos algunas sociedades o grupalidades que consideran que toda la vida gira y la decisión y la organización de la vida gira alrededor de Dios, ¿no? Todavía esto existe, ¿no? Y mientras no dañen a nadie, la gente puede creer en lo que considere conveniente. Sin embargo, cada vez ha tomado mayor impulso, que es la ciencia la que es como el mejor referente que tenemos para poder organizarnos, ¿no? Y eso también se ha puesto mucho en entredicho, sobre todo en donde hemos visto en este escenario pandémico actual en Chile, en donde se ve criticado muy fuertemente algunas organizaciones religiosas que aún con el escenario pandémico que vivimos, continúan haciendo algún tipo de celebración, ¿no? Pensando que están como en un manto protector que les da Dios y decimos, no, o sea, espera, hay un virus que está flotando en todo el mundo y esto es netamente científico, no tiene que ver en este momento con la religión, sino que tiene que ver con momentos científicos y que hay que atender lo que la ciencia nos está diciendo. Y lo que la ciencia nos está diciendo es de que hay que guardar cuarentena en algunos sectores y que si no hay necesidad de salir, no salgamos, ¿no? Distinto a otras percepciones. Entonces,
Lo que la sociología surge justamente en este momento histórico. 1789, Revolución Francesa, se desplaza la religión como centro de pensamiento y organización social y cultural y se pone en el centro a la ciencia para poder organizar a la sociedad. Ahí surge la sociología. Tenemos un autor que se llama Augusto Comte, que no es casualidad de que sea francés, porque justamente en Francia es donde se le da el mayor impulso o el primer impulso a la ciencia, y que menciona que y le da un nombre a lo que actualmente conocemos como sociología, aunque anteriormente Augusto Comte la denominaba física social. ¿Por qué física social? Porque lo que hacía Augusto Comte era: tenemos una realidad y necesitamos medirla. Necesitamos saber cuántas personas hay con ciertas características en cierto territorio. Por ejemplo, vamos a medir la cantidad de niños y niñas pobres que hay en el país, por decir algo, ¿no? Y esto fue algo que empezó Augusto Comte, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, ¿no? En ese sentido, si hay ruidos de casa durante la transmisión, no se preocupen, estas cosas pasan, les van a pasar a ustedes y me va a pasar a mí, porque eso no se puede evitar. Así que no se preocupen si eventualmente escuchamos ruidos naturales de una casa, ¿no? Así que podemos seguir y yo no tengo ningún problema al respecto. Cerrado este paréntesis, continúo. Existe otro autor que le dio gran impulso a la sociología, que se llama Emilio Durkheim, y él hace una contribución muy fuerte a la ciencia en términos de valores e ideas. Es decir, lo que hace Emilio Durkheim es de que pone en el centro de la discusión que las sociedades vamos generando una estructura de valores e ideas que nos permiten relacionarnos. Esto anteriormente no se consideraba y fue Durkheim el que lo puso en el centro. Es decir, las sociedades generan valores e ideas que les permiten organizarse. Posteriormente hay otro autor que se llama Karl Marx, ¿no? Que seguramente ustedes lo han escuchado, o Carlos Marx, que está relacionado con esta idea del comunismo, etcétera, ¿no? Y lo que hace Carlos Marx es que evidencia que hay un sector de la población que tiene condiciones laborales que no le son favorables y que está beneficiando a otro sector que es mucho más pequeño, que son los dueños de los medios de producción. Y lo que hace Carlos Marx es evidenciar que en las sociedades modernas, incluso en las sociedades actuales, hay clases sociales, ¿no? Y también relacionándolo con la salud, una de las cosas que podemos reflexionar a partir del pensamiento de Marx es de que la salud en términos de clases sociales está marcada con diferencias marcadas. No es lo mismo el acceso a la salud de acuerdo a este paradigma de Carlos Marx de clases sociales, no es lo mismo la salud en una persona que vive en Vitacura a una persona que vive en Melipilla, por ejemplo, ¿no? Las concepciones de salud son distintas porque las clases sociales son distintas. Y esto es algo que Carlos Marx puso en evidencia y que propone romper. Es decir, lo que proponía es de que todos los accesos y todos los derechos, aunque no lo mencionaba de esta manera, pero de alguna manera lo dejaba entender, tienen que ser iguales para todas las personas. Tenemos también otro autor que es Max Weber, que es alemán, que hace estudios comparativos a nivel internacional y que dice, ya, la sociología puede hacer análisis globales. De hecho, es lo que muchos sociólogos y sociólogas estamos haciendo actualmente, es decir, estamos haciendo un análisis mundial de cuáles son las condiciones mundiales que se están desarrollando a partir de este escenario pandémico, ¿no? Entonces, se pueden hacer análisis mundiales a través de la sociología, que es algo que nos propone este autor que se llama Max Weber, ¿no? Tenemos otro autor también que se llama Michel Foucault, que es francés, que habla sobre las relaciones de poder, ¿no? Que esto lo vamos a abordar más adelante. Y tenemos también a Habermas, ¿no? Que él lo que hace es poner un énfasis en la construcción del lenguaje y cómo el lenguaje va generando realidades, ¿no? Una de las cosas que me gustaría anotar es de que, no sé si a ustedes les pasa o si se van a dar cuenta más adelante, pero una de las particularidades de la sociología, y es algo en el cual
yo estoy como en contra, es que vemos a puros autores hombres. Vemos a muy pocas mujeres en la ciencia, ¿no? Y esto es una de las grandes críticas que ha recibido la sociología, es decir, la sociología tiene un pensamiento supremamente masculino y que también es un pensamiento cultural, ¿no? Y aquí, por supuesto, lo que se propone es de que más mujeres también escriban la ciencia. Y eso sería súper interesante que alguna de ustedes, compañeras, también puedan eventualmente interesarse por realizar más adelante y con beca, y si puede ser en el extranjero, mucho mejor, estudios en el extranjero, porque necesitamos, el mundo necesita también la perspectiva de las mujeres. Y de hecho, les voy a dar un dato bien particular. El día de ayer salió un estudio sobre cuáles son los países que mejor han reaccionado ante el coronavirus, y sacaron 7 países que son los que mejor han reaccionado, y casualmente estos países tienen en el Ministerio de la Salud a mujeres, sin ninguna excepción. Los 7 mejores países que han manejado la pandemia han sido mujeres. Entonces, ahí hay una invitación más para que también las mujeres puedan incorporarse a los procesos de construcción científica y poder romper este escenario que en este momento yo les estoy mostrando, en donde los autores son puros hombres, ¿no? Igual sería bueno que más adelante pudiera enseñarles autoras mujeres, pero bueno, de momento es lo que hay. ¿Qué opinan de esto que les estoy comentando? Ay, ahora sí, ya. Que tiene razón, pues, profe, que falta una mirada femenina en todo el asunto. Claro, porque, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más quiere opinar? Y efectivamente, o sea, hace falta una visión femenina, pero y hace falta también que las mujeres se incorporen a los procesos de construcción de la ciencia, y para ello hay que estudiar. Hay que estudiar y hay que escribir y hay que interesarse en estos procesos, ¿ok? Bien. ¿Puede ayudarnos la sociología? Por supuesto que sí. La sociología nos permite, dentro de esta carrera de la enfermería, la sociología nos permite hacer conciencia, hacernos conscientes de que existen diferencias culturales. Es decir, la sociología nos puede dar claves de saber que la cultura que conocemos nosotros y nosotras no es la misma que la cultura en otras regiones, aun cuando vivamos en los mismos territorios. Y aquí yo les quiero contar o les quiero compartir una experiencia que para mí ha sido como supremamente significativa con respecto a las diferencias culturales, ¿no? En México, yo estuve viviendo en zonas rurales e indígenas durante mucho tiempo, y en el 2008 empezó a haber muchas dificultades en el parto. Incluso hubo muertes de mujeres en parto y muertes de bebé en el parto, ¿no? Y éramos sociólogos y antropólogas las que estábamos en terreno, y decidimos pedir ayuda de enfermeras, de enfermeros y de médicos, de mujeres que ejercían la medicina y de hombres que ejercían la medicina. Y fueron a la comunidad, y algo que nos llamaba mucho la atención es de que ellos nunca habían estado en comunidades rurales ni indígenas, y llevaron las camas de las parturientas. Identifican estas camas, que son estas horizontales en donde tienen las piernas arriba, y que permite a la ginecóloga o ginecólogo poder manipular el proceso de parto, porque le queda muy cómodo, ¿no? Entonces llegaron a la comunidad con estas camas, pero lo que ellos no consideraron, a pesar de que les habíamos explicado, es que las mujeres en estas comunidades lo que hacen para parir es de que las casas son de madera, entonces tienen una viga en el techo, vigas muy gruesas, agarran una cuerda o una soga, la pasan por arriba de la viga y se la amarran a la panza. Entonces lo que hacen es que se cuelgan, jalan la cuerda, y esa presión hace que el producto o el bebé baje.
Y como están colgadas, se echan mano de la gravedad, porque están en posición de la gravedad, para poder parir, ¿no? Entonces, en un primer momento fue muy difícil el contacto porque enfermeras, enfermeros y mujeres y hombres que ejercían la medicina no consideraron esta diferencia cultural, ¿no? Y se tuvo muchos conflictos porque las mujeres no querían parir en las camas porque culturalmente siempre paren colgadas, ¿no? Y no considerar esta diferencia cultural puede hacer que no logremos conectar con la comunidad con la que queremos trabajar y tengamos dificultades para poder desarrollar cualquier tipo de programa que queramos desarrollar, ¿no? Por eso es muy importante considerar esto. La sociología nos da conciencia, y es algo que vamos a desarrollar en el transcurso de la clase, nos da conciencia de que existen diferencias culturales que hay que considerar cuando nosotras y nosotros querramos desarrollar algún programa de salud, ¿no? Incluso dentro de Chile, dentro del mismo territorio, la concepción de la salud es distinta entre comunidades mapuches, por decir un ejemplo, o comunidades aymaras, o las comunidades del sur rurales, o las comunidades del sur que son más ciudades que en relación a Santiago, ¿no? Y esto es muy particular de este país. Es decir, hay muchas diferencias culturales con respecto a la salud que podríamos considerar. Otro de los temas que podemos considerar es de que la sociología nos permite hacer un análisis de las políticas públicas que existen actualmente. Y les voy a dar un ejemplo con respecto a esto. Cuando hablamos de control de natalidad, hay un montón de programas, montones de programas que se enfocan al aparato reproductor femenino. Es decir, hay un montón de programas que te ponen un dispositivo intrauterino o las pastillas que te previenen el embarazo, las anticonceptivas me refiero, o hay las trompas, el amarre de las trompas de falopio, etcétera, ¿no? Pero cuando hacemos un análisis de las políticas de control de natalidad, nos damos cuenta que hay pocos programas que están dirigidos a los hombres. Y este análisis nos permite, la sociología nos permite hacerlo. Es decir, si vamos a analizar políticas y programas de control de natalidad, nos vamos a dar cuenta que son las mujeres es sobre el cuerpo de las mujeres sobre las cuales se ejerce mayor control y no sobre el cuerpo de los hombres. Y esto llama la atención, sobre todo cuando sabemos que la vasectomía es una intervención quirúrgica que es fácil de realizar, no es tan invasiva, por ejemplo, como el amarre de las trompas de falopio, y es ambulatoria, es decir, tú entras a las 12 del día y a la 1 de la tarde ya estás afuera, y lo único que te mandan para recuperarte es el antiinflamatorio porque se te inflaman los testículos, pero de ahí no pasa más nada. Entonces, la sociología lo que nos permite es hacer análisis, ¿no?, de las políticas públicas que se desarrollan en torno a la salud. Y ahí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que los programas que hacen control de natalidad están más enfocadas a los cuerpos de las mujeres que a los cuerpos de los hombres? ¿Por qué consideran ustedes? Yo considero que es porque la mujer es la que tiene el útero para que pueda formarse la vida. Ajá. Y por tener útero, entonces, ¿se requiere en términos de políticas públicas enfocarse más a la mujer que al hombre? No, No, en pero realidad piénsame así. no se ve así. ¿Cómo Pero se ve? es por un ámbito de que solo el hombre no se puede ver y tampoco solo la mujer, porque se necesita de ambos para la concepción de un ser nuevo. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Yo creo que es por machismo. Así es.
Así es. ¿Y por qué más? A ver, intenta desarrollar la idea que vamos a discutir un poco sobre esto. Porque dicen los hombres que son menos hombres por operarse, siendo que no, nunca ha sido así. Así es, porque está el imaginario de que te van a cortar el pene o te van a cortar los testículos y vas a dejar de ser hombre porque no tienes pene y testículos, ¿no? Esa es como la idea generalizada. Sí, que es como sagrado, como que no se puede tocar así. ¿De verdad? Es verdad, es verdad. ¿Y ustedes por qué creen que se ha construido este tipo de concepción? De que no se puede tocar el pene y los testículos porque te vuelves menos hombre. Por ignorancia, profe. Y aparte igual estamos en una sociedad súper machista que cree que la mujer es responsable de todo, pero aparte de eso, aparte de ser responsable, es como una responsabilidad y también una culpa, una carga. Así es. Entonces, es algo bien interesante que nos da la sociología y que a mí me encanta. Es decir, una vez una estudiante me dijo, oiga, profesor, pero ¿por qué sobre las mujeres se hacen procesos de control de natalidad tan invasivos, como puede ser la cirugía de la barra de las trompas o el dispositivo intrauterino, etcétera, y no hay programas, ¿no?, de control de natalidad en hombres, que es súper rápido? Y yo le preguntaba justamente lo mismo que les preguntaba a ustedes. ¿En qué tipo de sociedad estamos? ¿No? ¿Cuál es la característica o cuáles son las características de las sociedades en las cuales vivimos? Y ya me dio un montón de listas hasta que llegó ella sola. Yo solamente le pregunté. Ella sola llegó y dijo, ¡ah! Me acabo de dar cuenta que como vivimos en una cultura y en una sociedad machista, no es de extrañar que las políticas públicas que están referidas a la salud en términos de control de natalidad sean machistas. Y ella sola se dio cuenta, ¿no? Yo le decía, claro, y la sociología es lo que nos permite analizar, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estas políticas públicas con respecto a la salud? ¿Qué opinan con respecto a esto que les estoy comentando? Profe, igual, o sea, yo creo que debería, más que hacer como un control de natalidad solo a la mujer, debería ser más que la mujer al hombre, porque a diferencia de la mujer, los hombres son fértiles hasta aproximadamente los 86 años y las mujeres tenemos aproximadamente 14 días que podríamos ser fértiles y ni siquiera eso, son 3 días en un ciclo menstrual de 28 días, entonces como que de verdad está demasiado como la sociedad es como muy falocentrista y protege demasiado al hombre, siendo que es básicamente el hombre el único más fértil que es como responsable más allá de la natalidad de que la misma mujer. Así es, pero el pene y los testículos no se pueden Son tocar. intocables. ¡Qué aburrido! ¿No? Profe, es como lo mismo lo del examen de la próstata, ¿Qué pasa? Cuéntame. que al final los hombres no se hacen el examen de la próstata por el miedo al cuando le meten el dedo en el ano. El tacto anal. Claro. Es como si lo fueran a violar. Eso No no sé. broma. Sí. De hecho, hasta lo protegieron. Ahora ni siquiera es un tacto anal, ahora es un examen de sangre. O sea, ni siquiera lo invaden. No. No, si no lo pueden tocar. Y a nosotras, cuando parimos, claro. No, y el tema del doctores cáncer, mirándonos. las mujeres, cáncer de mama, tocadísimas. Puta. Pero hombre, cáncer a la próstata, ni se enteran porque no se van a hacer el examen. Es como, what? Claro, ¿no? Incluso el cáncer testicular es muy común, ¿no? Es más común de lo que nosotros pensamos, pero como se da en etapas adultas, ya cerca de los 40, 60 años, ¿no? Casi no se habla, pero es bien común esto y tiene que ver también, ojo, y ahí viene lo otro que nos puede ayudar la sociología, que tiene que ver con el autoconocimiento. A las mujeres en esta cultura machista se les enseña desde pequeñas que tienen que explorar sus mamas a partir de cierta edad
y explorarse, autoconocerse para poder identificar a tiempo cualquier eventualidad. A nosotros no nos enseñan a tocarnos desde pequeños, no nos enseñan. O sea, nosotros aprendemos este autoconocimiento, pero a partir de la propia experiencia. No es que exista una etapa de disciplinamiento o de formación de autoconocimiento, contrario a lo que sucede con el cuerpo de las mujeres. Es decir, la sociología nos permite justamente ir identificando estos aspectos culturales que le van a dar forma a un análisis mucho más profundo de la cultura que está relacionada con la salud. Entonces, claro, si a los hombres nos enseñan dentro de esta cultura machista que el ano es sagrado, así más sagrado que, puta, no sé, más sagrado que la Virgen de Guadalupe, no sé, se me ocurre algo así, y que no se puede tocar, más bien lo que está haciendo es limitando procesos de autoconocimiento que te podrían ayudar eventualmente a prevenir alguna enfermedad que pueda ser más grave que alguien te toque el ano. ¿Qué opinan al respecto? ¿O no opinan? Profe, yo opino que... ¿Se escucha? No. Sí, sí, sí. Opino que igual de por sí la masculinidad heterosexual, sobre todo de los hombres, es súper frágil. En todo sentido, desde que son chicos les dicen, por ejemplo, los limitan a que no pueden llorar, a que no pueden demostrar sentimientos y de ahí para adelante como que le tienen fobia a que esa masculinidad se vea como frágil o que puedan parecer otra cosa. No sé si se entiende. Claro, claro, y que tiene que ver también con la salud. De hecho, en la Universidad Central, que es un espacio en donde yo participo también, hay un observatorio de salud de masculinidades, ¿no? Porque estamos viendo que este sistema cultural y social en el cual vivimos está afectando la salud de los hombres. Por ejemplo, en el manejo de la frustración y de la ansiedad. Culturalmente nos han enseñado a los hombres, no es que lo hayamos aprendido en la escuela, es que es algo que vemos culturalmente, nos han enseñado a los hombres a que cuando tenemos alguna frustración o alguna angustia, la manera de canalizar esta emoción es a través del trago, por ejemplo, ¿no? Entonces, este trago o este alcohol o este consumo de alcohol que no es medido o que es contraproducente, lo que genera son escenarios de riesgo. De hecho, en América Latina, los hombres morimos jóvenes, ¿no? Los hombres que morimos jóvenes, está relacionada esta muerte por el consumo del alcohol, que está relacionado a su vez por una falta de manejo de emociones, como puede ser la angustia y la frustración, que nos está llevando a escenarios de riesgo. Entonces, ahí vemos otro ejemplo cómo la salud no solamente es biomédica, sino que la salud y la enfermedad también tiene que ver con procesos sociales y culturales que están afectando de manera diferenciada, porque el machismo afecta a hombres y a mujeres por igual, ¿no? Pero en circunstancias distintas, pero nos afecta igual, pero que está afectando de manera diferenciada a todos los miembros de una sociedad, ¿no? Independientemente de qué identidad tengas, pero está afectando a toda la población y que tiene que ver justamente con estas pautas culturales que son en su mayoría patriarcales o machistas. Y ahí es donde la sociología nos ayuda a hacer este tipo de análisis. ¿Queda clara esta idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Seguimos. Hay otra ciencia que nos ayuda mucho a poder entender todos estos procesos. Me voy a parar un poco porque el sol me está dando de frente, me está dejando ciego. Ustedes no lo ven, pero yo lo siento. Deme un segundo.
Ahí. Ahí. Además, se abrió más el espacio interestelar. Bien. Tenemos otra ciencia también que nos ayuda a tener un análisis mucho más profundo de los procesos sociales y culturales que están relacionados con la salud. Esta ciencia es la antropología. La antropología nos ha dado un montón de herramientas bien interesantes con respecto a la salud. Podemos ver, por ejemplo, que la antropología no solamente estudia vestigios humanos, sino que también la antropología, que es, de hecho, la primera ciencia que puso el concepto de cultura sobre la palestra de la discusión, nos dan herramientas para saber cómo se construyen las sociedades en términos culturales. Y lo que hace la antropología, no solamente a nivel histórico, físico, cultural o simbólico, es que nos ayuda a tener una actitud escéptica. ¿A qué me refiero con esta actitud escéptica? Que rompe totalmente con la normalidad. Es decir, pensemos en les voy a dar el ejemplo de la ley de identidad de género. Yo cuando llegué aquí a Chile, yo llegué hace 5 años atrás y empecé a trabajar con las trabajadoras sexuales, transexuales, migrantes en términos de salud, prevención de VIH, etcétera, ¿no? Y cuando una vez fuimos a pedir condones, ¿no? Un funcionario de seguridad de un centro de salud nos dijo, y yo iba con una amiga antropóloga que me había venido a visitar de México, y nos dijo, es que las personas como ellas, refiriéndose a las compañeras trans con las cuales yo estaba, ellas no son normales, en ningún lugar del mundo se ve esto. Lo bueno es que yo iba con mi amiga que era antropóloga y se le para enfrente y le dice, no, de hecho hay comunidades milenarias en donde, si bien es cierto, no se aborda la transexualidad como la conocemos ahora, pero sí se aborda como un tercer espíritu, por ejemplo, o como un mushe, o como una tercera tierra, etc. Es decir, la actitud escéptica lo que hace es romper con este discurso de lo natural, ¿no? Es decir, nada del comportamiento humano es natural. Siempre puede haber una comunidad arriba del cerro súper lejana que culturalmente tenga cierto tipo de comportamientos que a nosotros o a nosotras nos pueda parecer extraño, pero eso no quiere decir que no exista en ningún lugar del mundo. Lo que hace la antropología, entonces, es que nos dicen, hey, ojo, cuidado con decir en ningún lugar del mundo, porque es posible que en algún lugar del mundo esté pasando este tipo de fenómeno cultural o social que tú no estás entendiendo. Pero que tú no lo entiendas no quiere decir que no exista en otras partes del mundo. ¿Me explico con esta idea, con la actitud escéptica? Sí, profe. Bien. También la antropología nos ayuda a entender la experiencia humana. Aquí había puesto el ejemplo del suicidio, pero que se los hablé anteriormente. Es decir, lo que hace la antropología es analizar cuál ha sido nuestra experiencia humana. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo actual. Yo doy clase también de la asignatura de metodología de la investigación, ¿no? Y en una de las secciones. Y una de las cosas que estábamos analizando para hacer un proyecto actual, de manera virtual, así como lo estamos haciendo ahora, yo les preguntaba a las chicas y a los chicos, a ver, ¿cuál es la experiencia humana que más consideran que se ha trastocado a partir de este escenario pandémico? Y una compañera, una estudiante, una compañera de ustedes, dijo los hábitos alimenticios. Desde que estamos en casa, en cuarentena, nuestros hábitos alimenticios han cambiado totalmente. Ahora comemos más y de lo que sea, de lo que encuentras. Tus horarios de ingesta de alimentos han cambiado también, ¿no? Y yo le decía, es cierto, yo lo estoy viviendo.
esta experiencia humana está pasando y va a tener implicaciones futuras, ¿eh? A ver cómo salimos, aparte de gordos y un poquito gordos o un poquito gorditas, ¿no? A ver cómo salimos de esta pandemia, ¿no? Pero evidentemente todo va a cambiar. No solamente va a cambiar las estrategias de salud, sino que también nuestros hábitos van a cambiar totalmente después de esto. Y que tiene que ver justamente con la experiencia humana que estudia la antropología. Es decir, ¿qué nos está pasando ahora? No solamente en términos de salud y cuarentena, sino con nuestras dinámicas sociales, ¿qué es lo que está pasando también? Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál de su experiencia humana ha sido la que se ha trastocado más a partir de esta cuarentena? ¿Cuál ha sido su experiencia? A mí me pasó al revés. Ah, bien. Que antes salía mucho a comprar cosas como de chatarra, chocolate, completos, todo lo que se comía. Y ahora que estoy en cuarentena, no, como que no puedo salir a comprar, me quedo acá. Y no como Claro. nada. Y no comes nada, se te va el hambre. Como solamente lo que está aquí. Claro, pero cambió, tu experiencia humana cambió, o sea, tu experiencia en términos de hábitos alimenticios cambió. Sí, pues, sí. En Y todos los había sentidos, sí, es otra cosa. alguien más que nos quiera compartir alguna experiencia humana en términos de hábitos que hayan cambiado. Yo sé que son casi todos los hábitos, pero los que hayan sido como más significativos o que hayan resentido más a partir de esta cuarentena. Las horas de sueño. ¿Cómo así? Cuéntame. Dormir muy tarde, despertarse muy temprano o más tarde. Muy extraño. Claro, Porque como que no da sueño. Sí, porque tiene que ver con la cantidad de energía que uno utiliza. Es decir, cuando no estábamos en cuarentena, salíamos y el uso energético que utilizábamos era mayor y nos cansábamos más, ¿no? Ahora que estamos en casa, pues el espacio en donde nos podemos mover nos implica un menor consumo energético y de repente son la 1 de la mañana y dices, güey, no tengo sueño y no quiero dormir, ¿no? Pero tampoco tengo nada que hacer, no sé qué hacer, ¿no? Y uno termina desvelándose, ¿no? Haciendo a veces nada, en realidad, ¿no? Pero que tiene que ver justamente con esto, con la experiencia humana, ¿no? Y que es algo que a lo mejor ustedes, desde una mirada de la enfermería, con herramientas antropológicas, podrían investigar más adelante como un posible proyecto de investigación. Es decir, cómo se ha afectado el sueño y la utilización energética en las personas que están guardando cuarentena, ¿no? Y cuál ha sido el impacto en la salud de esto. Porque recuerden que el sueño es uno de los elementos reparadores fundamentales para que el cuerpo siga funcionando y cómo esto ha afectado la salud. O sea, ahora el escenario actual, desde una mirada antropológica, nos brinda una cantidad de temas que podríamos desarrollar e investigar impresionante, que tiene que ver en cómo, como sociedad y como cultura, estamos enfrentando este escenario pandémico. Así que ustedes ahí tienen una cantidad impresionante de posibles temas de investigación y que van a ser todos provechosos porque este escenario es nuevo. Es decir, es la primera vez en la época moderna, que como sociedad global nos enfrentamos a este tipo de pandemias. No teníamos, ninguna generación tenía ninguna experiencia. Así que todo lo que se investigue es nuevo y todo lo que se va a investigar es importante. Así que ahí tienen varios posibles temas desde una mirada antropológica y que está relacionada con la salud, ¿no? La antropología, regresando, lo que la diferencia de otras ciencias es que analiza las características típicas. Es decir, la antropología se va sobre lo cotidiano. La antropología se va sobre el tipo de preguntas que yo les acabo de hacer en este momento. Es decir,
en la cotidianidad. La sociología, en cambio, habla más bien como de grandes estructuras, ¿no? O dinámicas globales de grupos, sociedades, instituciones, etcétera. Pero la antropología va mucho más profundo y analiza la cotidianidad de las personas, ¿no? Y eso es una de las herramientas que ustedes podrían utilizar más adelante. Es decir, con la simple pregunta de ¿a qué hora te duermes y a qué hora te levantas al otro día? Vamos a encontrar una cantidad de respuestas súper diferenciadas porque las cotidianidades de las personas se han visto trastocadas de manera diferenciada. ¿Ok? Y, por supuesto, nos ayuda a superar la incomprensión entre las personas con procesos evolutivos. ¿Hay algún comentario o algo que quieren compartir con respecto a esto que les he dicho de qué es la antropología y cómo nos puede ayudar? O si quieren compartir también cómo se han visto afectadas sus rutinas cotidianas con respecto a este escenario pandémico. Profe, a mí me ha afectado igual, porque yo trabajo y estudio, y ahora como que antes, o sea, en el tiempo normal iba a la U y luego me iba al trabajo y también trabajaba fin de semana, entonces como que se perdió esa rutina y aparte ahora como estamos con contratos suspendidos varias personas, igual aparte de afectarme, de que se rompió mi rutina, también estoy perdiendo el ámbito de que estoy como ansiosa y angustiada por el tema socioeconómico que ha provocado esto, por lo menos de mi parte. Por ejemplo, yo sí tengo deudas en la universidad y por ahora ya no voy a poder seguir como pagando estas cosas por lo mismo, porque ha afectado dentro de eso. Y igual esto provoca en la salud que uno se ponga como más depresivo, más angustiado, eso, como más que nada eso. Claro, y un poco lo que yo invitaría también es que estos espacios virtuales, ya que no nos podemos tocar y como poner el hombro como para apañar a la otra persona, es también ocupar esos espacios virtuales para decir, ¿sabes qué? Yo me siento, en México decimos, yo me siento de la chingada. O sea, me siento angustiado, me siento triste, a veces se me hace un nudo en la garganta porque no voy a saber qué solución voy a encontrar, etcétera, pues, ¿no? Y eso es normal, o sea, lo anormal sería no sentir nada, ¿no? Eso sería súper raro, ¿no? Que no te afecte. Y esto lo podemos también no solamente ir compartiendo en términos de contención, sino que también estos escenarios que pueden ser particulares, pero que en realidad no lo son tanto, nos puedan servir para un análisis desde una perspectiva antropológica general. No es que vayamos a puntualizar sobre casos particulares, sino decir, güey, pasa esto, o a mí también me pasa eso, y seguramente va a aparecer otra persona que diga, a mí también me está pasando lo mismo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos desarrollar como para ir llevando esto de la mejor manera y aprovechar y reflexionar a lo mejor científicamente sobre lo que está pasando para dar una explicación? Porque el término dar explicación a las cosas nos ayuda a bajar mucho la angustia. Y esto nos puede ayudar la antropología también. ¿Tienen algún otro comentario? Bien, sigo. Así como hay la imaginación sociológica, hay una herramienta que se llama la curiosidad antropológica, ¿no? Hay que tener curiosidad para poder desarrollar el conocimiento y aprender. De niños y de niñas, nosotras y nosotros descubrimos el mundo a partir de la curiosidad, de ¿a qué sabe esto? ¿Cómo huele esto? Y si toco esta tierra con agua, que es lodo, ¿cómo voy a sentir en mis manos? Aquí la idea es ir despertando elementos de curiosidad para que ustedes también se vayan preguntando qué está sucediendo alrededor. Es decir, esta actitud escéptica lo que nos ayuda es ir desarrollando esta ausencia de evidencia persuasiva como nuestra mejor protección. Es decir, cuando te dicen, es que las cosas son así, cuadradas, tú te quedas así de, ¿y de verdad son así? O sea, ¿de verdad tiene que ser tan rígido? ¿No puede haber como alguna otra opción, no? Regularmente hay opciones, ¿no?
Y regularmente estas opciones muchas veces también son limitadas, pero la idea es ir explorando las opciones, ¿no? Hasta que nos quedemos sin ellas. Así que eso es algo que la curiosidad antropológica, es decir, investigando de manera individual o conjunta, se puede ir explorando nuevas formas de explicación o nuevas formas de atender cierto tipo de realidades. Un ejemplo, bueno, es el de beber o no beber leche en época de lactancia animal. Hay muchas comunidades que cuando la vaca pare, o el becerro, o la oveja pare, ¿no? Esas comunidades no consumen su leche, porque si la consumen, le estarían quitando leche al becerro o a la oveja recién nacida. Y eso tiene que ver también con procesos culturales diferenciados y que tiene que ver con la curiosidad de qué sucede si yo me la tomo o no me la tomo, ¿no? Es decir, hacerse ese tipo de preguntas. Y esta curiosidad antropológica nos ayuda a explicar dónde y cuándo y qué personas fueron las que empezaron a vivir en las ciudades, por qué tenemos el color de piel distinto, etcétera. Es decir, la curiosidad antropológica nos permite dar respuesta a esta y a otras preguntas. O, por ejemplo, hay un dato súper interesante con la población de Haití en términos de curiosidad antropológica y en términos de las diferencias culturales relacionadas con la salud, es de que en Haití no existe un control de gestación, ¿no? Cuando las mujeres están embarazadas, hasta que van a parir. Es decir, culturalmente en Haití no hay como una normatividad que haga que las mujeres que están gestando tengan sus revisiones mensuales o periódicas. Regularmente en Haití lo que sucede es que las mujeres van al médico ya cuando van a parir. Por eso es muy normal que cuando llegan acá a Chile y tienen alguna dificultad, les preguntan, ¿cuántos meses tienes? Y las mujeres se quedan así de, no sé, más o menos como tanto, porque una calcula cuando ya no están menstruando, etcétera. Pero saber el tiempo exacto es difícil, pero no es porque sean ignorantes, no es eso, sino que hay diferencias culturales, ¿no? Que son distintas a la de nuestro país, ¿no? Y esa es una particularidad bien interesante, sobre todo en los centros de salud, porque nos dicen, es que llegan muchas mujeres de Haití sin revisión y llegan a parir y no sabemos cómo está el producto, no hay ultrasonido, no hay nada, ¿no? Y yo decía, bueno, más bien hay que hacer, más que pensar mal o más que juzgar a la comunidad, lo que hay que hacer entonces es desarrollar programas de sensibilización para que no solamente las mujeres, sino también los hombres se vayan involucrando más en los procesos de gestación y que permita tener el parto con las mejores condiciones de salud y garantizando la vida posibles, ¿no? Sin embargo, si no tenemos esta curiosidad antropológica, si nos vamos con el sesgo del prejuicio, nos vamos a perder la oportunidad de tener acceso a un conocimiento cultural bien distinto y bien bonito además, ¿no? Porque eso nos demuestra las diferencias que tenemos, ¿no? No sé si ustedes en sus experiencias han notado algunas diferencias culturales con otras personas de otros países con los cuales ustedes conviven. ¿Han tenido esta oportunidad? Más que nada en la forma de hablar. Por ejemplo, un colombiano, venezolano, tranquilamente me puede decir mi amor o bebé y no significa que seamos nada. Y eso a mí al inicio me chocó un poco. Claro, porque te sacaba de onda, era como, perdón. O igual que a veces las maternidades, pasa que las mismas mamás que son haitianas tienden como a dejar más solo a su bebé, como que no tienen ese apego, pero no es que ellas sean frías, sino que, no sé, su cultura es así. Me costó al principio como entenderlo cuando trabajaba ahí y no entendía en realidad por qué eran como tan desligadas. Claro, porque es culturalmente distinto. De hecho, en México es así también. O sea, la mamá está haciendo todo lo que tenga que hacer, porque es sobre todo la mamá la que está a cargo de los cuidados, ¿no?
y está haciendo lo que sea y el niño ya está cerca del monte o ya está arriba de la mesa o está a 10 metros de la mamá y ya empezó a caminar solo, o de repente uno voltea y dicen, ¿y tu hijo? Y las mamás regularmente responden, no sé, por ahí ha de estar, pero si no llora es porque está bien. Entonces, claro, alguien de acá se infarta y dice, no, a ver, si aquí en Chile decimos donde mis ojos te miren, y en otros países es, no importa si mis ojos no te miran, mientras no llores, es que todo está bien, ¿no? Y esas son las diferencias culturales también. No sé qué opinan al respecto. O sí es así, ¿no? Donde mis ojos te miren, así dicen aquí. Sí, aquí son muy maternales y posesivas, celosas las mamás. Son O sea, como, sí, como si fuéramos pollitos y estuvieran todos con la gallina. O sea, hasta los 18, 20, bueno, hasta harta edad más. sí, En esa edad que nos vamos de la casa mucho más tarde. claro, sí. Y no está bien y no está mal. Son diferencias culturales que nos permiten identificarlas, las curiosidades antropológicas, ¿no? Y eso es bien interesante porque son dinámicas culturales bien distintas que dicen, bueno, pero ¿eso está bien o está mal? Es que no está bien y no está mal. Es solamente, es distinto, ¿no? Y ya, no va a pasar absolutamente nada. Pero claro, si no tenemos esta apertura, no solamente mental, sino esta apertura que nos permita una curiosidad cultural, no lo vamos a entender y más bien lo vamos a rechazar y lo vamos a señalar como malo y nos vamos a perder de toda una oportunidad cultural de entender cómo funciona la salud y el cuidado en otras culturas y podemos aprender de ellas también y viceversa. Esas otras culturas también pueden aprender de las nuestras, ¿no? Y es muy interesante esto en términos de culturales y cómo la antropología nos permite ir identificando esas pequeñas claves. ¿Queda claro en esto, con estos conceptos o con estas ideas que estamos mencionando? Sí, profe. Bien. Sí. Hay varias ramas de la antropología que no vamos a abordar mucho eso, pero a mí me interesa que por lo menos sepan que la antropología no es una, sino que hay muchas antropologías, así como hay muchas sociologías y así como también hay muchas enfermerías. Es decir, lo que les quiero mostrar con este PPT es que las ciencias no son rígidas y no están necesariamente consolidadas y no son una piedra que no se pueden mover. Las ciencias, más que la imagen de una piedra, las ciencias en general son como un árbol, como una rama que se va diversificando y ramificando hacia diferentes puntos, ¿no? Y la antropología no es la excepción. La antropología tiene una variedad de formas de abordaje que puede ser desde la antropología biológica o física, que es lo que ustedes habitualmente conocen como los restos humanos, que se van a una zona súper alejada y que limpian huesos y todo eso. Ese es un tipo de antropología. Hay otro tipo de antropología, que es la biológica, que estudia la emergencia de los seres humanos y su posterior evolución física, que tiene que ver con los huesos, pero más bien como cómo la estructura ósea ha ido cambiando con el tiempo. Y está la antropología social, cultural, que es sobre la cual vamos a trabajar más y que posee tres grandes áreas, que es la arqueología, la lingüística y la etnología, denominada también como antropología social. Es sobre la antropología social o cultural sobre la cual vamos a estar trabajando. Y todos tratan sobre aspectos de la vida humana. Todas las tipos de antropología, y sin ninguna excepción, atienden justamente la evolución de los procesos culturales humanos. ¿Puede ayudarnos la antropología? Por supuesto que sí, igual que la sociología, puede ayudar a que la gente sea más inclusiva y con perspectiva intercultural. ¿Ustedes tienen claridad de lo que es la interculturalidad? Es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Que hay como muchas culturas que conviven entre sí, o esa multiculturalidad.
Va cerca, va cerca. ¿Alguien Es más? que lo que yo sabía era que era como convivir en una sociedad donde hay distintos tipos de cultura y saber cómo convivir con ella. Así Como es. sin pasar a llevar ninguna cultura y respetando como esos parámetros y viviendo como en comunidad. Eso es lo que como que yo entendía, pero en realidad nunca lo entendí en ese tema. Voy a ver, tengo una pizarra acá. ¿Se ve la pizarra? Voy a dejar de presentar el PPT y voy a presentar la pizarra. Bien, ¿ahí me ven? ¿Se ve la pizarra? Sí, Sí, profe. Cuando hablamos de multiculturalidad, ¿pueden ver bien la letra? Sí, se ve bien. Sí, profe. Ya. Estamos hablando de efectivamente la presencia de varias culturas en un territorio. ¿No? Y se reconoce esta diversidad cultural. Sin embargo, esta diversidad cultural es segmentada. Es decir, dentro de un mismo territorio se reconoce que existen varias culturas, pero colocan territorialmente a estas culturas en lugares diferenciados. No es casual, por ejemplo, que en zonas como Quilicura, ¿no?, hay una alta concentración de gente que viene de Haití. No es casual que el centro de Santiago hay una alta concentración de personas que vienen de Venezuela. No es casual que en Estación Central haya una alta concentración de personas que vienen de Colombia. Y no es casual tampoco que en la zona de Pajaritos y demás existe una alta concentración de personas que vienen de Ecuador. Es decir, la multiculturalidad es el reconocimiento de una diversidad de culturas, pero las segmenta, las coloca en territorios diferenciados. Es bien difícil que estas culturas se encuentren, ¿no? Y esta es la realidad de Chile actualmente. Es decir, en Chile se reconoce que existen muchos tipos de cultura, pero las coloca así. Ah, tú eres de Haití, vas para allá. Tú eres de Venezuela, vas para allá. De hecho, les voy a poner otro ejemplo. Dicen, ah, tú eres mapuche, ya, te toca hasta allá. Es decir, los mapuches estuvieron mucho antes que nosotros acá. Y aún así, con este tipo de sociedad cultural actual que tenemos, es multicultural porque reconoce que existen, pero te quiero allá. Te quiero lejos. No te quiero acá. Esa es como una de las definiciones de multiculturalidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de interculturalidad? ¿Qué les dice la intuición? ¿Qué les dice la intuición? Que es como lo contrario, profe, como que en vez de excluir, incluye a todos en una sola cultura, como que trata de incluir todas las culturas y no hacerlas sentir excluidas, yo encuentro, no sé. Se me ocurre. Así. Sí. La interculturalidad justamente trata de romper estas barreras territoriales, pero no solamente romper las barreras territoriales, sino favorecer que estas culturas estén comunicadas y relacionadas en la cotidianidad, ¿no? Que estén ubicadas y relacionadas en todas las partes del territorio, ¿no? Y por eso yo les comento, cuando todo esto termine y puedan conseguir una beca para estudiar fuera, viajen, salgan de Chile, de verdad, para que vean de verdad cuáles son las diferencias culturales y las oportunidades interculturales que la experiencia humana nos puede dar. Es decir, viajen, de verdad, yo les voy a estar motivando a que conozcan otros territorios, que conozcan otros países y así también van a abrir un panorama súper amplio.
Yo tuve la oportunidad también de viajar, por eso les comento esto, y de repente yo tenía un profesor de economía que era de Japón y solo hablaba en inglés. Entonces, imagínense el reto de un japonés que te enseñaba econometría en inglés, ¿no? Y tenía una compañera de Líbano, y tenía una compañera de España, y tenía otro compañero de Hong Kong. Entonces, todo eso, yo me di cuenta que había un proceso intercultural bien interesante, en donde no importaba de dónde vinieras, no importaba tu origen étnico, lo que importaba era que todas las personas tuvieran el mismo derecho a educarse, que era el acceso a la universidad, ¿no? Y eso era lo que importaba. No importaba de dónde vinieras, ¿no? Lo que importaba más bien era qué aporte puedes hacer tú desde tu cultura a tener una sociedad mucho más democrática y tener una convivencia mucho más equilibrada. Esas son las diferencias con la multiculturalidad y la interculturalidad, en donde una reconoce la diversidad cultural, pero este reconocimiento lo hace a través de la segmentación territorial. Tú, como vienes de aquí, te toca estar allá. Tú, como vienes de otro lado, te toca estar al lado. Pero la interculturalidad lo que nos permite es que no importa cuál sea el origen, lo que importa son los aportes culturales que tú puedas hacer en el territorio en el cual estás viviendo, ¿no? Y esas son las grandes diferencias. ¿Queda clara esta idea? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Voy a volver a presentar el PPT. Ver. Y voy a volver a mi fondo galáctico, que me gustó mucho. ¡Tarán! Profe, enseña a hacer ese truco, porfa. Está genial, ¿cierto? Pero también puedo viajar. De hecho, puedo estar en un lugar mucho más bonito que en el que están ustedes. Miren. Teletransporte. Qué fácil, qué bacán. Me voy a teletransportar en este momento. ¡Ta! Pero, profe. Qué buena. No sé ustedes, pero yo acá la estoy pasando súper bacán. Bien. El profe pasa las barreras de la cuarentena. Sí, salgo yendo, pero no solamente eso, sino que me voy al ámbito intergaláctico y regreso a la Tierra así, en un segundo. A ver quién puede superar eso. Bien, estamos aquí. Entonces, la antropología lo que nos ayuda es a ir considerando estas diferencias culturales, pero también nos ayuda a valorizar la importancia que tienen las diferencias culturales en un territorio y que de alguna forma enriquecen la propia cultura. Y este enriquecimiento, me gusta más lo galáctico, para ser honesto. Me gusta más las cosas fuera de este planeta. Y este reconocimiento, lo que hace la antropología, ¿no?, es estudiarla. Por ejemplo, la concepción de la estética en los cuerpos masculinos y femeninos desde la llegada de esta diáspora migrante a partir del 2010-2015 a Chile, ¿no? La concepción estética, la belleza ha cambiado en los jóvenes chilenos, ¿no? Desde que hay cortes estilo venezolano, cortes estilo colombiano. De hecho, la estética en los cuerpos femeninos también ha cambiado. De hecho, antes no se veía la cantidad de barberías que vemos ahora. Y eso es parte del enriquecimiento cultural que dan los procesos culturales, que se espera que sean interculturales, pero que actualmente, y que no está del todo mal,
pero que hay procesos multiculturales actualmente. Y eso es lo que estudia la antropología. No sé si ustedes se han dado cuenta de estos cambios en el sentido de la estética de los cuerpos. ¿Antes era así o no? Sí, profe, yo encuentro que ha cambiado como culturalmente el término de la estética, porque, por ejemplo, ya, las mujeres antes como que se apreciaban más rellenitas, así en el renacentismo estoy hablando ya, así como que las dibujaban todas con lo suyo, no eran como ahora las modas todas prácticamente anoréxicas que tienen que dejar de comer para hacer el estereotipo de belleza de hoy en día, y es como, wow, cambios. Y tampoco hablo como de hace mucho tiempo, porque también, no sé, por ejemplo, la Marilyn Monroe no era un palo. Eso quiero decir. Tenía un sentido estético distinto, pero Sí, cambió. actualmente también esto ha ido cambiando, por ejemplo, con la llegada de las personas de Venezuela, ¿no? Que tienen un sentido de la estética bien distinto al estilo chileno, encuentro yo. ¿O no? Ay, como las mujeres haitianas con sus pelucas muy bacanas así. Wow. Sí, Y a mí me impactó la primera vez que los vi, fue como que, wow, admiración. ahí me encantan sus pelucas, ahí me encantan sus pelucas, me parecen geniales. Pero claro, tiene que ver también con este enriquecimiento cultural, ¿no? Que hay que aprovechar y que eso también está relacionado con la salud. Es decir, no solamente las personas que venimos de fuera traemos una carga cultural en términos laborales o intelectuales, sino que también podemos ser un aporte en los procesos de salud, que en mi caso, por ejemplo, es el énfasis de decir, hay diferentes formas de atender la salud, no solamente biomédica, sino también social y cultural, que podemos ir aprendiendo de todos y de todas, ¿ok? También, otra de las cosas en las que nos puede ayudar la antropología es entender que muchas de las acciones o costumbres que incluso nos pueden parecer ofensivas, probablemente no lo son y no son más que manifestaciones de adaptación de las personas, en particular al medio ambiente y a sus condiciones sociales, ¿no? Y es un poco el ejemplo que una de las compañeras daba con relación a la maternidad y este desapego que es cultural, que decíamos que no estaba bien y no estaba mal, solo es, ¿no? Que dicen, oh, pero esto puede estar malo y demás. No, son procesos culturales totalmente diferenciados, pero que no son buenos ni malos. Son formas de entender distintas. Y eso es donde hay que enfocarnos. Eso, y ahí les dejo la imagen de hija de perra. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Hola. Es primera vez que entiendo socioantropología de una manera divertida. Nunca había sido tan didáctico. Buena, esa es la idea. Esa es la idea. Gracias, entonces. ¿Hay alguna otra duda o algún comentario? Hola. Hola. ¿Alguien por ahí? Soy muda, profe. No, mentira. Me encantan sus clases, de verdad. Usted es muy buen profesor. Se expresa súper bien. Ay, gracias. Gracias. Soy muda, me encantó eso. ¿Hay algún otro comentario? Pero No fue de sé. parte mía y de una compañera que no tiene micrófono. Le digo que su clase nos encantó también. Muy buena clase. Gracias. Si ustedes saben de alguien que no pudo conectarse o que tiene dificultades, incluso puede pasar que en una casa haya 6, 5 personas y un solo computador. Entonces puede haber dificultades y yo entiendo ese tipo de dificultades. Si conocen a alguien que tiene esta realidad,
les voy a dar mi correo electrónico para que le puedan dar ese correo electrónico a esa persona y se pueda comunicar conmigo y yo le pueda compartir las informaciones y los productos que vayamos generando, etcétera, ¿no? Entonces, voy a ver si lo anoto acá. A ver. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi correo electrónico. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, se ve bien. Ese es mi correo electrónico para que se lo puedan dar a las personas que han tenido alguna dificultad de comunicación y que se puedan comunicar conmigo. ¿Lo anotaron? Porque voy a cambiar la pantalla. Sí, profe, yo sí. Ya, buenísimo. De cualquier manera, yo voy a subir este video al aula virtual y que va a estar colgado en YouTube para que también puedan revisarlo. Les pido, por favor, que para la próxima sesión puedan leer con anticipación porque no en todas las sesiones voy a ocupar PPT. Va a haber sesiones en que vamos a trabajar, ahora no se ve, pero aquí hay una pizarra. Vamos a trabajar sobre la pizarra, ¿no? Entonces, no va a haber PPT. Por eso les pido que puedan leer, porque si no leen y yo empiezo a trabajar sobre la pizarra, se van a perder y no van a entender la clase y yo quiero que entiendan. Yo quiero compartirles esto que sé y que he acumulado durante años. Me veo joven, pero en realidad no lo soy tanto. Entonces, tengo hartas cosas, harto conocimiento acumulado y que ha sido divertido acumularlo además y que quiero compartirlo. Para poder compartirlo necesito también que ustedes tengan una referencia y la referencia es la lectura. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? No, profe. Profe, yo ¿Sí? sí, profe. Los textos que hay que leer es el que dice Giddens y Ember. ¿Esos dos? No, los siguientes, los de la próxima semana, que es Kotak y Esther, me parece. Ah, ya. Gracias. Y ahí vienen las páginas. Ahí en el aula virtual les señalo de qué página a qué página tienen que leer. ¿Algún otro comentario o alguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? Ya, muy bien. Pues hemos terminado la clase de hoy. Y espero que haya sido lo más entretenida posible. Espero que haya sido lo más claro posible, que ese es el mayor interés. Y también agradecerles a ustedes. La próxima clase sí que les voy a pedir un poco más de participación porque tenemos que construir algo juntos y juntas. Así que eso, si no hay ningún otro comentario, muchísimas gracias por estar acá. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos la próxima semana. Ya, profe, gracias por su clase. Espero que se encuentre Que muy esté bien, bien. profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Que esté bien.